aquí este devocional con el nombre del Señor y de la mejor parte, y es oír la palabra del Señor. Dios me lo bendiga y por cada uno de nosotros, hermano Emerson, para compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. El Señor sea bendiciendo a cada uno de los hermanos presentes. Amén. Quiero extender un cordial saludo a cada uno de los hermanos presentes, empezando por el cuerpo pastoral. El Señor les pueda bendecir en gran manera a nuestros queridos pastores. Un cordial saludo también a la iglesia del Señor Jesucristo, que en esta noche toma la decisión de venir, queridos hermanos, aquí a la casa del Señor para gozarse en la meditación de la palabra. Las visitas que estén aquí en esta preciosa noche también sean bienvenidas en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, vamos a la Escritura. Quiero invitarle a que se ponga de pie y podamos irnos en esta noche a la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas en su capítulo 5, y tomaremos la porción del versículo 1 hasta el 4. Gloria al Salvador. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Donde dice: bajo la perfecta comunión de nuestro Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vamos a orar. Padre maravilloso y Dios que estás en los cielos, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, te queremos dar la gloria, la honra y el reconocimiento. Con tu santo llamamiento, Señor, nos has llamado a cada uno de nosotros para ser partícipes de la misericordia divina. No éramos nada y nuestros delitos y pecados pesaban demasiado. En Cristo está la paz, la salvación eficaz, la justificación, la gracia divina. Gracias, Padre Celestial, por todo tu amor. Hoy presento mi vida junto con la de tu iglesia, Señor, todos aquí presentes, parte de un cuerpo, y queremos, Señor, pedir que seas tú el edificador hoy del cuerpo, de la iglesia. Bendícenos hoy con la meditación de tu palabra. Guíame con tu Espíritu Santo para hablar conforme está en la Escritura, Señor, y podamos ser alimentados espiritualmente, fundamentarnos más en la doctrina, y que podamos reconocer a través de este mensaje en esta noche, oh Dios maravilloso, más de tu infinita grandeza. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, querido hermano. Vamos a tomar la carta a los Gálatas, una carta muy interesante. La carta a los Gálatas va dirigida hacia este grupo de personas que ya hacían parte de la iglesia. A los Gálatas la escribió el apóstol Pablo y tocó un tema muy importante para los que estaban en esa región de Galacia, a los Gálatas. Y estaba sucediendo un tema intrigante. Era el tema de cómo la mayoría de personas que habían escuchado de Cristo ahora estaban queriendo añadir cosas o cambiar el modelo de justificación por un modelo de obras. El apóstol empieza diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
Y para hablar un poco de libertad, tenemos que primero entender de dónde venimos un poco y de dónde proviene la libertad que está hablando el autor. Para ello quiero que pudiéramos irnos a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos en su capítulo número 6, gloria al Señor, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué significa esta parte? Gloria al Señor. Cada uno de nosotros nos encontrábamos enseñoreados por el pecado. Teníamos un Dios, era el pecado. Teníamos un Señor, era el pecado. Teníamos un rey al cual servirle, era el pecado. Así que evidentemente éramos esclavos de algo. No había libertad en cada uno de nosotros, gloria al Señor, sino que cada uno de nosotros era preso y esclavo del pecado. Y éramos libres de la justicia. Cuando habla de la libertad de la justicia, quiere decir que no estábamos participando claramente de las ordenanzas de la nueva vida del Señor. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto interesante. Cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado. Indudablemente nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro líder, nuestro rey era el pecado. Nuestra voluntad sumida en el pecado. Y evidentemente el que hayamos sido libertados no es una obra que dependió de nosotros. No fuimos libertados por nuestra voluntad, sino que Dios envió a Cristo para libertarnos. Gloria al Señor. Éramos completamente esclavos. Para ilustrarlo, usted no ha visto el primer esclavo que diga: jefe, quiero irme, y me voy, y se va. Ningún esclavo se va así simplemente porque quiere. Tiene un señor, tiene un dueño, tiene una persona que le dirige. En el tiempo de la esclavitud que se presentó en Estados Unidos y en toda América, usted no veía un esclavo que decía: no quiero ser más esclavo, me quiero ir. No veía tal cosa como esa. Era muy extraño que algo así sucediera. Y los que se iban era porque se lograban escapar, fugar. Pero que un amo concediera la libertad a uno que tenía por esclavo no se daba. Cada uno de nosotros estábamos en el pecado y necesitábamos un libertador. Así como el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud y Dios tuvo que enviar un libertador, gloria al Señor. Así que ese libertador precioso, gloria al Señor, fue nuestro amado Señor Jesucristo, quien por su sangre, por la infinita misericordia, por el amor precioso que nos tuvo, ahora podemos pasar, gloria al Señor, a la libertad. Y esta parte es interesante y hay que entenderla también un poco. Si nos vamos al Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, muy conocido, muy predicado, el Señor está hablando con los judíos, gloria al Señor, con los judíos que habían creído, eran creyentes, no podíamos decir que eran cristianos. Hay que diferenciar esas dos categorías, creyentes y cristianos, gloria al Señor. Aquí había un grupo de judíos que habían creído en Él, pero más sin embargo el Señor les viene a confrontar y a decir que no eran libres, que necesitaban ser libres. Cosa interesante que podemos ver en la palabra del Señor. Empieza el Señor hablando en el versículo 31 del capítulo 8 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad del Señor no habla de que nos libertamos por nuestra propia cuenta, sino que el Señor nos liberta a través de la verdad preciosa que es la del Evangelio. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y una persona que pueda afirmar o decir que está libre es porque el Señor Jesucristo le ha libertado. No existe tal cosa como libertarse del pecado con psicología, no existe tal cosa. No se liberta del pecado con terapias en un centro hospitalario, no se liberta con el pecado de esa manera. Tampoco hay instituciones médicas, instituciones del gobierno para hallar una cura contra el pecado, no la hay. Hay un libertador y su nombre es Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, qué importante que el Señor le estaba hablando a creyentes que no habían sido libres. Simplemente tenían partículas, porciones, ideas, pero les faltaba la libertad hermosa que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que qué hermoso entender que nuestra liberación no fue por nuestra mano, para que no tomemos jactancia y para que no empecemos a decir, wow, yo me salvé, yo me liberté del pecado, yo me quité el pecado de encima, cuando no es así bíblicamente. Cuando somos libres del pecado por medio de Cristo, y si a alguien debemos atribuirle la gloria y la honra de nuestra salvación, debe ser a Dios por Jesucristo. Ahora, ¿por qué tomamos esta parte? Necesitamos entender que habló el Señor en Juan capítulo 8 y que hablaba Pablo, inspirado por el Espíritu en Romanos, para entender sobre la libertad que está hablando Pablo en Gálatas. Se presentó el conflicto grande de la gente que había creído en la justificación que el Señor Jesucristo estaba dando. Gloria al Señor. Porque el Señor no solamente nos salva, sino que nos justifica y nos da vida eterna. 3 funciones de Cristo Jesús en nosotros: somos salvados, somos justificados y somos llamados a heredar la vida eterna, no en el planeta Tierra, sino en el reino de los cielos, al lado de Él. Gloria al Señor. Así que en esta noche, no vamos a tratar el tema de la gracia, no vamos a tocar un tema de salvación, de soteriología, sino aprovechar para hablar de la libertad y de la justificación, que van muy de la mano. Aquel que es justificado en Cristo es libre. Aquel que no es justificado en Cristo no es libre. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 se está confrontando con religiosos. Habían creído, pero estaban creyendo en obras. Estaban creyendo en religión. Estaban creyendo en justificación por sus propios atributos. Y nadie puede justificarse por sus propios atributos. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Es importante entender esta parte, gloria al Señor. Queridos hermanos, cuando analizamos la porción del versículo 1, entendemos algo muy precioso, gloria al Señor, y era que el apóstol nos llama a una firmeza en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no que estuviéramos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay que entender que Pablo le estaba hablando a conocedores ya de la palabra. No estaba hablando de la esclavitud del pecado, no está hablando de eso. No está hablando de volver al pecado. Está hablando de algo que puede ser mucho más terrible, gloria al Señor. Y puede ser un engaño presentado que se da al no entender cómo es que Cristo nos justifica a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Cuando está hablando de no volvernos a sujetar al yugo de esclavitud, habla de no volver a ese falso estilo de vida donde creemos que alguna obra nos acerca a Dios. Esa era la vida judía, era la vida de los religiosos. Los días me acercan al Señor, mis actitudes me acercan al Señor, mis capacidades me acercan al Señor. Y no es así. Permítame citar a Martín Lutero. Si algún hombre atribuye una parte de la salvación, aunque sea en lo más mínimo, al libre albedrío del hombre, no sabe absolutamente nada acerca de gracia y no tiene el debido conocimiento de Jesucristo. Martín Lutero, reformador. ¿Y qué parte tan importante es comprender esto?
En el judaísmo se daba mucho el orgullo y la gente se justificaba a sí misma, se justificaba porque hacía tales cosas de la ley, practicaba la ley, vivía de la ley, se justificaba por la ley, se creía salvo por la ley, justo por la ley. Pero cuando viene Jesucristo, un tiempo diferente se manifiesta. Ya no vivimos por las obras de la ley, sino por la justificación que es en Cristo. ¿Y qué es la justificación? Que cada uno de nosotros los pecadores, Cristo sufre nuestros dolores, el precio de muerte que debía ser para nuestra carne, por nuestras infracciones. Cristo la recibe sobre sí, recibe la ira de Dios el Padre sobre sí. Y Él hace la invitación a todo aquel que pueda poner la fe en su sacrificio. Él lo hace justo. Es decir, un pecador sucio lo agarra y dice, ahora no estás sucio, ahora estás limpio. Ahora tienes acceso al trono de la gracia ante Dios el Padre. Esa es la justificación. Así que la justificación no tiene que ver absolutamente con ninguna parte, atributo, cualidad, característica o habilidad humana. Si decimos que algo de la salvación viene por parte de nosotros, le estamos quitando la gloria y la soberanía a Dios. Éramos esclavos del pecado, no podíamos liberarnos por nuestra cuenta. Fue la misericordia de Dios que nos llamó, nos justificó y nos ha salvado. Bendito es el nombre del Señor. Entonces el Señor llama a no volver al yugo de la esclavitud. Miren, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Maravilloso es el nombre del Señor. Nosotros, ¿por qué podemos figurar o decir que estamos en la salvación? Si yo le preguntara a usted, querido hermano, ¿por qué es salvo? ¿O por qué está seguro que está en la salvación? Muchos contestarían, no hermano, es que yo soy obediente, soy muy obediente. Yo asisto a culto todos los días, llevo una membresía de más de 30 años en la iglesia, tengo mi Biblia, en fin, yo obedezco los mandamientos. Gloria al Señor. Se está justificando por obra, gloria al Señor. Y la única obra que nos justifica ante Dios el Padre es la que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Precisamente es un llamado a no caer, hermano, en algo muy terrible, gloria al Señor, que se llama confundir, gloria al Señor, lo que Cristo ha hecho y tratar de meter obras donde no caben en la justificación. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a poner una pequeña explicación y Pablo la habla precisamente con la circuncisión. A los Gálatas habían venido muchos personajes que no habían entendido lo que era la justificación y creían que necesitaban argumentos, algo sólido en lo cual poder decir, vaya, verdaderamente estoy salvo, verdaderamente estoy cumpliéndole al Señor. Entonces colocaron el rito de la circuncisión y lo estaban imponiendo, generando un caos. Decían, claro, eres salvo, Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo te ayudará, claro, pero circuncídate. O sea, ya estaban añadiendo una obra, una causal para la salvación. Y la salvación no tiene causales. Gloria al Señor. Entonces, el problema tan terrible que se formó con gente que no había entendido qué era la libertad en Cristo Jesús. Porque si se habla de libertad, no se le pueden añadir cosas a la libertad de Cristo. Solamente en Cristo hay libertad. No toca cumplir más requisitos o más cosas extrañas que alguien quiera añadirle a la libertad que es en Cristo. Este problema Pablo lo tuvo que confrontar y buscar extirparlo de raíz, hablándole de la gracia, de la libertad y de la justificación que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La circuncisión, para la persona que no entiende, en el Antiguo Testamento, hermanos, se había dado que el que quisiera entrar en el pacto abrahámico, en el pacto que Dios hizo con Abraham, tenía que circuncidarse. ¿Qué es circuncidarse? En el Antiguo Testamento, y como lo entendemos hasta hoy, era que una parte del miembro viril del hombre, más que todo la capucha, era cortada. No es que se quitaran centímetros
del genital del hombre, sino la carne que rodeaba la capucha era quitada en señal de circuncisión. Gloria al Señor. Esa es la circuncisión, por si alguien no lo sabía. Gloria al Señor. Fue una señal que se dio en el Antiguo Testamento, pero muchos que no habían entendido la gracia ni la libertad en Cristo empezaron a agregar cosas extrañas a la salvación que es solo mediante Jesucristo. Y si habláramos en este tiempo, también se añaden muchas cosas que no tienen que ver nada, gloria al Señor. Por ejemplo, hay mucha gente que añade que para ser justificado delante del Señor necesitamos guardar un día. Aquel que hace eso está tirando la gracia de Dios a la basura y pisoteándola con sus pies. No nos salvamos por días. Y si decimos que necesitamos algo más aparte de Cristo para la salvación, estamos diciendo que Cristo es ineficaz y que su sangre no sirvió y que su sacrificio quedó pequeño. Así que no puedo aceptar por la Escritura y por mi corazón que alguien venga a colocar imposiciones, a colocar legalismos que no están en la Biblia, que no están dentro de la gracia ni dentro del propósito de la salvación. Y hay que hablarle claro a la iglesia para que ninguno se deje engañar y entendamos lo que es la libertad de Cristo y lo que es el legalismo. El legalismo te dice, eres justificado, pero necesitas hacer más encima tal cosa. Y hoy tenemos una iglesia que vive más del legalismo y no de la libertad en Cristo ni en la justificación. Confía en el legalismo, confía en arandelas, en roscas que creen que les aseguran su salvación, pero no ponen la mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. La pregunta es, ¿con qué motivo usted entiende que es salvo? No, yo soy salvo por la ropa, felicidades, es un legalista. No me va a salvar la ropa. No me va a salvar el hablar en lenguas. No me va a salvar el movimiento misionero mundial. No me va a salvar el día sábado, ni el domingo, ni el martes, ni el lunes, ni el 30 de febrero, ni el 44 de febrero. No, ningún día. Gloria al Señor. Es en Cristo que somos salvos. En Cristo solamente somos justificados. Gloria al Señor. Maravilloso nuestro Rey. Y esto es lo que Pablo quería trasladar y hacerles entender a los Gálatas. Porque los Gálatas habían dejado de caminar confiando en Cristo y ahora confiaban más en la circuncisión que en Cristo. Y el apóstol tiene que ser claro y confrontarlos. Y les dice en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y solo hay dos formas de vivir. O se vive como un legalista de la ley o se vive de Cristo. No se puede agarrar las dos cosas a la vez, porque eso puede generar un caos tremendo. Gloria al Señor. Es solo y exclusivamente mediante Jesucristo. Gloria al Señor. Precisamente en el versículo, gloria al Señor, en el versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas, mire lo que Pablo también dice acerca de los que quieren justificarse por la ley, quieren darse libres, quieren decirse libres, pero están atados por la ley, crucificados junto con la ley, ellos juntos, pero no están en la libertad. Mire, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen, escuche bien, de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Permítame citársele en otra traducción que es el lenguaje actual, que está mucho más específica y mucho más claro que en Reina Valera. Mire cómo dice Gálatas 3:10 en traducción lenguaje actual. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice: maldito el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Oye, corre peligro aquel que está agarrando obras para poder tomar méritos y decir que va a ir al cielo. No, yo ayuno, yo oro. Eso no es un mérito, gloria al Señor, que tomar. El único mérito está en Cristo. Yo no puedo tomar mis acciones y ponerlas como peso suficiente para mi salvación. Mi salvación la ha proveído Cristo, porque yo por mí mismo no podía alcanzar la salvación. Fue mediante Jesucristo únicamente, que vio nuestra perdida vida, nos socorrió con su llamado
y nos otorgó la justificación y la salvación de nuestras almas. El hombre por sí mismo se ha perdido completamente, ha caído en la depravación total y no busca a Dios, gloria al Señor, sino que vive en su maldad y no es capaz de poder hallar a Dios por sí mismo y necesita un llamado especial, un trato misericordioso del Señor. Permítame mostrárselo a través de la Escritura, gloria al Señor. Si nos vamos también a Romanos capítulo 3, versículo 10, gloria al Señor, mire cómo dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Nadie entendía el mensaje de Dios. Nadie quiere acercarse a Dios por su cuenta. Los hombres somos amadores del pecado, queremos vivir en el pecado, gloria al Señor. Nadie busca a Dios por su propia cuenta, gloria al Señor. Eso refleja la Escritura. Es la misericordia de Dios que llega. No hay quien busque a Dios. Está hablando de todo el mundo, no hay quien busque. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, gloria al Señor. Eso demuestra, hermano, que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo completamente, porque ha caído de la gracia de Dios, gloria al Señor. Como dice también en la carta a los Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, gloria al Señor, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es Jesucristo, en Él, es Él quien hace la obra de reconciliación de nosotros para con el Padre, gloria al Señor. Pero hoy estamos añadiendo legalismo, estamos añadiendo cosas, arandelas, un poco de circunstancias que no tienen nada que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación no proviene de nosotros mismos, no la alcanzamos con nuestras manos. Fue el Señor quien la otorgó a cada uno de nosotros. La salvación no es cosa que alcancemos, es don de Dios, es misericordia de Dios, es la plenitud del Señor. Si alguien dice yo me salvé, ¿cómo puede argumentar tal cosa cuando todos estábamos perdidos? Nadie buscaba a Dios, nadie entendía el mensaje. Amadores de nuestro pecado, perseguidores de nuestra maldad, felices con nuestro placer. Nadie quería saber nada de Dios. Fue el propósito misericordioso del Señor que nos llamó a cada uno de nosotros sin condición alguna, gloria al Señor. Maravilloso nuestro Rey. Mire lo que confiesa la Escritura en Efesios, en su capítulo 2, gloria al Señor, versículo 8 al 9. Maravilloso nuestro Rey. Efesios, en su capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. Escuche bien, no fue porque usted tenía un título médico, no es porque yo tenía un título en ingeniería, no es porque yo era inteligente, no es porque yo fui más espiritual, no, nada de eso. Fue por gracia, exclusivamente por gracia que somos salvos. Y yo creo que la iglesia necesita entender que es por la gracia de Cristo, no es por nuestros méritos. Si alguien tiene méritos, tómelos en esta noche y pírelos al suelo y pisotéelos. Porque la gloria solo tiene que ser de Cristo en esta noche. Si alguien se lleva la gloria por nuestra salvación, no va a ser un pastor evangélico, no va a ser un pastor protestante, ni presbiteriano, ni bautista, no. Va a ser Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gloria al Señor. Y esto no es de vosotros. Escuchen, no es de vosotros, no era de nosotros. En nuestra capacidad humana no estaba el obedecer a Dios, no estaba el seguir a Dios. Pero lo que me sorprende, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia también describe que fuimos creados para la alabanza de su gloria, pero estábamos en el pecado, contaminados, sin esperanza, amadores de nosotros mismos, perseguidores de nuestros beneficios,
de los beneficios falsos del placer, no teníamos ninguna oportunidad. Estábamos simplemente acumulando ira para el momento del día del juicio. Cada uno de nosotros tenía ascuas de fuego sobre sí. A cada uno de nosotros nos esperaba tormento. Una lluvia incesante de fuego y de azufre debía ser la porción de cada uno de nosotros. El cáliz de la ira de Dios debía habernos consumido por completo. Su furor debió haber acabado con nosotros. Ninguna de nuestras obras nos acercaba a Él. Los del tiempo antiguo querían acercarse con sus obras. Oh, yo ayudé a cruzar a una anciana a la calle. Soy tan bueno. Mentira, nadie es bueno. Porque a veces como cristianos, como vemos que una persona no está fornicando precisamente, no está adulterando, no está robando, no está matando, tiene un buen puesto, tiene una buena posición, oh, le decimos, oh, tú eres muy bueno, oh, lo único que te falta es arrepentirte. No, eres malo igual que todos somos malos, no hay nadie bueno, gloria al Señor. A veces nosotros mismos vivimos justificando a hombres de afuera, todo aquel que no tiene a Cristo, gloria al Señor. Hay millones de gente afuera y nosotros diciéndole buenos cuando no han venido a la justificación que es en Cristo. Gloria al Señor. A nuestra libertad. Pero en el propósito divino del Señor de enviar a Jesucristo por cada uno de nosotros, hemos hallado algo grande, valioso, precioso, digno de ser honrado con la mayor de las honras. Y ese es el amor de Cristo sobre nosotros. Y si queremos honrar al Señor, la mejor manera es entendiendo lo que Él hizo. Gloria al Señor. Y lo que Él hizo fue libertarnos de la cautividad de nuestro pecado. Nos llamó a la salvación. Nos hizo aceptos ante el Padre. La iglesia debe en todo momento, en todo lugar, en cada culto reconocer la soberanía y que la salvación es de Dios. Que somos salvos por gracia. Gloria al Señor. No, es que yo sí entendí el mensaje, por eso soy salvo. Nadie había quien entendiese. El Señor que abrió nuestros duros corazones, nuestras cerradas mentes. Y hoy por misericordia, por solo gracia suya, hoy podemos andar en libertad. No una libertad que usamos como excusa para pecar. No, sino una libertad del yugo del pecado. Ya no somos más de los que buscamos agradar a Dios por obras, no. Ahora caminamos por la gracia de Cristo, dándole las gracias. Y si alguien se lleva los méritos todos los días en oración, debe ser el Señor. No que haya como aquel que estaba orando, oh Señor, yo soy muy cristiano, soy muy bueno, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo ayuno 2, 3, 5 veces al día. El que está acá al lado mío, el publicano, es un pobre infeliz. Yo soy bueno, Señor, yo te alcanzo con obras. Y no es así. No es así. Yo no puedo alcanzar a Dios con ninguna de mis obras. Porque a veces queremos con obras y con favores, con cosas que hacemos, impresionar a Dios. Oh Señor, yo vengo a culto, tienes que recompensarme, tienes que bendecirme. Oh Señor, yo estoy leyendo la Biblia, tienes que beneficiarme. ¿Acaso no es suficiente lo que Dios ha hecho con la gracia a través de su Hijo Cristo? Hoy tenemos cristianos enfadados, reclamándole a Dios, portándose como niños rebeldes y justificando sus obras. Señor, estas son mis obras, tienes que darme algo. Señor, tienes que mirarme, tienes que hacer algo, tienes que obrar como a mí me plazca. ¿Dónde quedó la soberanía de Dios en la iglesia de Cristo? Dígame si no se presenta esa situación en la iglesia. Venimos con nuestras obras. Señor, yo he orado como un fiel creyente. Oh, me presento ante ti. Dios es soberano. Y yo creo que con su gracia nos basta demasiado. Yo creo que con su gracia es demasiado para cada uno de nosotros.
Yo creo que su gracia es demasiado enorme y es lo que sustenta toda mi vida de pies a cabeza, de cabeza a pies, todo. Tomar uno de mis méritos y con eso querer subirme al cielo me va a llevar a lo más profundo. Y tenemos ese problema que prácticamente se veía en Gálatas. Gente legalista, presentando sus obras, justificándose con sus obras, que no han entendido la gracia de Dios. Y no han entendido la libertad a la que Cristo nos llamó. Cristo nos ha llamado a algo precioso, a una libertad, algo tan maravilloso que el apóstol entendía en tal manera que la defendía con todo lo que el Señor podía poner sobre sí, con los acopios que reposaban, con lo que el Espíritu Santo le daba. Lo utilizaba para defender aquello que él comprendía y entendía, la libertad en Cristo. Gloria al Señor. Me da tristeza ver un poco de gente corriendo tras las obras, corriendo tras los días, corriendo tras su denominación. Pero muy pocos corren detrás de Cristo dándole las gracias por la gracia. Otros simplemente traen: Señor, aquí están mis obras, haz algo con ellas, justifícame. Gloria al Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No necesitamos los mandamientos de los hombres. Lo que les parezcan a los hombres no nos tiene que importar en lo absoluto, sino lo que está en la preciosa palabra del Señor. Si alguien quiere colocar añadiduras a la salvación, el tal es digno de compasión. Pero lo que yo conozco en la libertad de Cristo, solamente basta Cristo y su sacrificio en el madero para que cada uno de nosotros andemos en libertad. No necesitas circuncidarte, no necesitas ir al Señor, al cirujano a circuncidarte, no. No necesitas enamorarte de un día como si fuera la gran cosa por amor a Dios. Cristo es el motivo de tu libertad, hermano mío. No lo va a hacer ningún día. No lo va a hacer ninguna denominación. No lo va a hacer tu ropa ni tu vestimenta. No lo va a hacer el legalismo, nada de eso. Cristo, el único motivo, hermanos míos, de nuestra libertad. El motivo del gozo nuestro, la libertad que Cristo nos ha dado. Gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor. Su fórmula poderosa, maravillosa, eficaz por completo. Gloria al Señor. El sacrificio de Cristo bastó absolutamente para que todo aquel que pudiese venir y reconocer el sacrificio de Cristo en el Calvario pudiese ser salvo y libre al fin del pecado que le tenía entenebrecido. Porque hay tantos hombres, tantas mujeres diciendo cosas que no son. Todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes, lo que has podido caminar, es únicamente por Cristo. Es que yo soy más espiritual. No, es únicamente por Cristo. Porque a veces nosotros como iglesia empezamos a decir mucho yo, y se nos olvida que el yo queda muerto. No puede haber yo en la iglesia, tiene que haber Cristo. Por donde quiera que andemos, que le preguntemos a un cristiano: ¿y tu salvación de qué depende? De Cristo. ¿Y por qué eres salvo? Por Cristo. Y Cristo, 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 solamente Cristo. No me hables de tus obras humanas.
Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Que la iglesia cristiana sea cristiana. Que Cristo sea el centro de nuestra libertad. ¿Por qué vas al cielo? Y la gente empieza a nombrar o a sacar en cara: yo ayuné tantos días, yo he orado tantos días, yo he resistido tanto. Cuando todos los méritos deberían ir al cielo, a Cristo de la gloria. Muchos no están entendiendo la libertad y se están apresando a sus obras. Están viviendo bajo la propia ley con la que ellos mismos quieren justificarse. A veces nosotros reclamamos a aquellos que honran los días y que se centran en los días y les decimos: ellos son los de la ley. Pero a veces nosotros mismos creamos nuestras propias leyes para con ellas mismas tratar de ganar méritos delante de Dios. Y la ley, gloria al Señor, y la gracia no van precisamente de la mano. O te justificas por las propias leyes que tú creas que están correctas para hallar tu propia justificación, o vienes a Cristo en quien está la verdadera justificación, en donde está la verdadera libertad. Toda la libertad que yo puedo encontrar no está en una denominación. Y bendigo y respeto esta obra, pero la salvación no es de las obras, no es de Martín Lutero, no es de Juan Calvino, no es de Charles Spurgeon, no es de Luis M. Ortiz, no es de yo que estoy aquí en esta noche, es de Jesucristo exclusivamente. Y si alguien quiere conocer la libertad plena, necesitamos volcarnos a las Escrituras, donde la Escritura nos habla en cada una de sus palabras de quién es el libertador. Pero si usted como iglesia, si usted, hermano mío, que le amo, pone a mirar a un hombre buscando que le liberte, buscando que le diga cómo precisamente ser siempre, gloria al Señor, libertado por obras, está completamente equivocado. No es el hombre quien te va a justificar, va a ser Cristo solamente, solamente Cristo, solamente Jesucristo. Hombres y hombres, mujeres y mujeres, compitiendo por quién es más justificado, por quién hace más obra, por quién hace más ayuno, por quién ora más, quién más viene a culto, quién más predica, quién más canta, por qué tantas obras. Gloria al Señor. ¿Por qué tantos intentos de obra para justificarnos? Gloria al Señor. Como en estos días ves gente que en las iglesias ahora se quieren volver judíos. Ahora todo mundo quiere colocarse una kipá, quiere colocarse un manto negro y dejarse la barba 30 centímetros. Está en la Biblia, sí está, pero no me va a llevar a ningún lado. Una kipá, una barba, un manto, no me va a llevar a ninguna parte. No necesitamos imitar un sistema de ley que el mismo Señor caducó. Si alguien es digno de imitarnos, con todo respeto para alguien que admira al pueblo judío, porque yo lo admiro y le respeto, el modelo a seguir no son los judíos, es Jesucristo. Porque hoy en día hasta la iglesia se quiere volver judaizante. Ahora tenemos que celebrar Yom Kippur, ahora tenemos que celebrar la Pascua, ahora tenemos que ser como los judíos. No, tenemos que ser como Jesucristo, el judío de los judíos, el perfecto, el santo, el puro, nuestro libertador. Gloria al Señor. Cristo y solamente Cristo. A veces nosotros agarramos Hebreos capítulo, gloria al Señor, si no me equivoco, 12. Puesto los ojos en Jesús y lo utilizamos para dar un mensaje de motivación. Oh, estás pasando por un momento duro, pon tu mirada en Jesús. Esa no es la idea que quería dar el autor. No era para que cuando tuviéramos problemas, oh qué lindo, vamos a animarnos leyendo puesto los ojos en Jesús. No, es para que la iglesia mirara únicamente
hacia la cruz del Calvario donde está Cristo crucificado y todos los días de su vida le diera gracias por las misericordias eternas y porque ahora puede caminar en libertad. Ese es el motivo que yo hallo para mirar a Cristo todos los días en la cruz. Hoy solo miramos a Cristo para los favores. Miremos a Cristo como el Señor nuestro que es, como el Salvador y como el Libertador. No lo mires como un Dios de favores porque no has entendido la gracia entonces. Él es el Libertador, Él es mi Salvador. No lo convirtamos en un Dios máquina de favores. No, es el Dios Libertador que me ha amado. Es el que